¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Todo bien, Master, bien, chévere. Ya, estábamos viendo esto en la clase pasada, que quiere decir evitar perder tiempo en la retirada. ¿Ya? Dice el maestro aquí, salvo excepciones, suele tolerarse una pieza atacada. Entonces, cuando uno se enfrenta a la elección de retirar la pieza con pérdida de tiempo o de cambiarla por una pieza contraria, casi siempre elegimos la última alternativa, sobre todo si podemos utilizar la ventaja de tiempo ahorrado al no retirar dicha pieza. Entonces, en este caso, en la clase anterior, vimos que las blancas jugaban caballo de 4 y las negras jugaban a lo Kasparov. ¿Cuál es el estilo predilecto de Kasparov? Es jugar al contraataque. O sea, Kasparov casi nunca retiraba una pieza. Kasparov casi nunca retiraba una pieza. Siempre a una amenaza que le hacían a él respondía con una contraamenaza. Y era como que todas las piezas estaban así sostenidas sobre palitos de fósforo. Las partidas de Kasparov son muy, en ese sentido, son súper agudas. Son muy difíciles de entender. Así que si de repente realizan una partida de Kasparov, se van a dar cuenta que casi siempre respondía a un ataque con un contraataque. Y en este caso el negro responde con un contraataque, pero el blanco prevé ese contraataque, calcula bien el final y ejecuta torre por B6. Las negras capturaron y las blancas hicieron caballo por F6 y ahora están con ventaja decisiva. Las blancas hicieron caballo G7, o sea, rey G7, caballo D5, por ejemplo, supongamos que jugaron B5, estas ya son suposiciones, caballo C3, B4, por ejemplo, caballo A4, rey F6, así ya se detuvo y se controló todo. También, y las blancas ganan, ¿cierto? Cada bando entonces, cuando cada bando tiene una pieza mayor atacada, tenemos una variedad especial de este tercer caso que llamamos vender la propia vida lo más cara posible. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente posición. Aquí, Atilio, ¿estás? Sí. ¿Qué jugada se te ocurre? Juegan Blancas. las blancas o las... Sí. Pues... por D6. Ya. ¿Y tú, Alan? ¿Qué jugada se te ocurre? Ah, perdón. Me faltó algo. Rebobinemos. Aquí las negras jugaron A3. Ahora sí. Ya, Sí. ahora sí. Ahora sí. Pues... dama por B6. Por B7. Sí, por B7. Ya. ¿Y tú, Alan? No está Alan. Bien. Dama por B7. Ah, yo estoy hablando y tú tengo el micrófono apagado. Mi error, es que estaba hablando mi novia. Sí, eso, dama por B7, rey por, peón por, todo forzado y el peón de H por on. Correcto. Ya. Excelente. Este es un caso entonces en donde se vende la vida lo más cara posible. Porque es una combinación en donde se entrega la dama por un caballo. Claro que se recupera, obviamente, pero el sacrificio es sacrificio en todos lados. ¿Ya? Aquí esto es un sacrificio de dama. Se vende lo más cara posible. Entonces dice el maestro, el segundo jugador realiza el avance A3. Entonces las blancas están preparadas para cambiar damas, pero si su dama está realmente condenada a muerte,
el deseo de vender su vida lo más cara posible es perfectamente comprensible. Es como el soldado que, acosado por todos lados, está dispuesto a morir, pero que se defiende hasta el último cartucho deseando eliminar al mayor número posible de enemigos. Así pues, las blancas jugaron dama por B7, a fin de obtener Bueno, algo a eso puede cambio. aplicar, eso puede aplicar incluso en una partida donde te encierran una pieza menor y bueno, ¿qué vas a hacer? Capturas un peón. Si quieres seguirla jugando, si quieres seguir jugando la partida, te vendes lo más caro posible, pues. Exacto. Dama por B7 entonces, a fin de obtener algo a cambio de la dama. Algo en este caso fue un caballo, pero siempre es algo a cambio. Por alguna extraordinaria razón, una transacción comercial de este tipo le resulta menos comprensible al debutante que un aparatoso sacrificio heroico. El maestro está diciendo de que a un aficionado de repente entregar la dama para hacer un mate le parece algo muy sencillo de hacer, pero que a cierto nivel de aficionados le cuesta mucho más realizar el sacrificio dama pro B7 porque no le lleva a ningún lado, no hay mate, no hay nada, y a algunos, no a todos, evidentemente ustedes no porque lo vieron de inmediato, pero hay algunos que no le ven, no lo ven inmediatamente de utilidad ese sacrificio. ¿Ya? Probablemente no son capaces de ver más allá de una jugada. Que hay gran Master, permiso, hablando del final de esta partida, ok, capturan dama y capturo peón por dama. Estoy viendo que quizás lo más interesante sea ir incluso a la columna A y empezar a adelantar el peón H. ¿Cómo? Es lo que estoy pensando, pues como que o sea, ir hacia mi primer peón y adelantando el peón de H como para crear una desviación del rey, porque veo mi rey bastante retrasado y no sé si mi peón llega a la coronación. ¿No sabes si tu peón corona? Sí, sí. Ya, para ver. Papá, no, sí, corona. Sí, corona. Claro que corona. Hice el cuadrado ya. 5, 1, Ni 2, siquiera 3, hay que 4, ser el 5, 6. cuadrado. Ni siquiera hay que ser el cuadrado, Alan. ¿No? Atilio, ¿te acuerdas tú de este final? Uno parecido, creo que sí, ¿Cuál era la explicación de por qué ganan las blancas? porque van a ofrecer el peón de H como sacrificio y van a ir por el de A. El peón pasado Pero es que alejado. eso es precisamente lo que estoy hablando. Estoy hablando de que mi rey vaya a la columna A y adelantar el peón a H. El peón de H, pues adelantarlo y ir con mi rey a la columna A y pues ya alejo el rey negro completamente de la columna A, del peón que va a coronar. No. O sea, claro, ir a la columna A, pero adelantar el peón, no. Ese es un error. El peón de H no se toca. Se deja ahí. Es un error Entiendo. adelantarlo. Eso lo cubrimos hace como... ¿Cuántas clases atrás, Galatilio? ¿Serán 3 clases atrás? Más o menos. Por ahí. Porque lo vimos en el peón pasado alejado. Esto es un peón pasado. ¿Ya? Uy. Esto es un peón pasado y está alejado. Este no lo contamos porque el rey lo va a matar igual, como sea. Pero este peón es un peón pasado alejado. Y acá, en estos casos, no se avanza el peón. Avanzar el peón es una pérdida de tiempo. Al peón pasado alejado, cuando se ofrece como sacrificio, se lo deja ahí. Y es el negro el que tiene que venir acá, por sus propios medios, a matarlo. Y cuando hace eso el negro, por otro lado va el blanco acá, va acá, y él mata al peón. ¿Qué pasa aquí? Que luego, una vez que mata a este peón el negro, vuelve. Se vuelve por la diagonal. Se vuelve por esta diagonal, claro. Y esta casilla de aquí es clave. El blanco tiene que ser capaz de poder interponerse aquí antes de que el blanco llegue a esta casilla. Si el blanco llega a esta casilla,
el peón no corona. Perdón, si el negro llega a esta casilla y el blanco estando acá, el negro podría jugar acá. Y acá el blanco, si juega acá, el negro te juega acá. Y te queda sin coronar. Pero si logras conquistar la casilla B7 en este caso, evitas que el negro llegue acá. Entonces, para hacer todo eso, hay que hacer que el negro gaste la mayor cantidad de tiempos posible. Y eso se logra dejando o sea, tú no le regalas tiempo moviendo el peón. Porque, por ejemplo, el rey de aquí le cuesta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para llegar acá le cuesta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, da lo mismo el camino que haga el negro. Va probablemente a alcanzar a llegar al peón igual. Tú dices... estaría perdiendo tiempo yo moviendo el peón. Claro. El blanco pierde tiempo moviendo el peón. El blanco tiene que venir a matarlo nomás simplemente. Y después dirigirse a la casilla B7 para impedir que el negro pueda tratar de impedir de alguna forma la coronación. Y este peón tiene vía libre después de eso. Este es el cebo. ¿Te acuerdas que hablamos en la penúltima clase? Creo que fue que repasamos del peón pasado como cebo. Sí. Ya, este es el caso. Este es un peón pasado utilizado como cebo. Entonces se deja ahí nomás, se deja tranquilito. En el momento en que tú lo avanzas, lo estás... probablemente, en este caso, incluso a lo mejor está ganado, ¿eh? Pero juega acá. Y entra en el cuadro. Claro. Así es que no corona. En este caso, entonces, el blanco lo que tiene que hacer es venir acá, aquí, y comérselo. Tal vez de 7 primero para alejar un poquito más al rey negro, máximo. Claro. Es que sí, podría ser de 7. Sí. Sí, podría ser. Un poquito más fino. Un poquito más fino. Justamente. Este de 7 gana un tiempo efectivamente porque cuando viene acá no puede hacer esa. Bien. Entonces, estábamos explicando el caso de vender cara a la vida. De la dama en este caso. Y estos finales con peón pasado, por lo general se ganan ofreciendo el peón pasado. A no ser de que el negro no... Por ejemplo, acá le toque jugar al blanco y el negro no alcanza a entrar al cuadrado. Ahí ya no hay necesidad de ofrecerlo como sacrificio, simplemente se echa a correr, ¿no? Pero... No me recordaba la técnica de trazar el cuadrado con la diagonal. Yo me recordaba era contar la cantidad de filas hasta la coronación. Pero con la diagonal es más fácil, es más inmediato, pues se ve Claro. sin pensar tan siquiera. Claro. Sí. Entonces aquí el negro juega C6 y está dentro del cuadrado, por lo tanto detiene el peón, no hay necesidad de contar. Y entonces en este caso, alguien que no sepa entregar este peón como cebo probablemente pierde el partido. O sea, en el sentido de que lo entabla. ¿Ya? Entonces la técnica es dejar ese peón ahí, no perder tiempo en eso y que el negro venga a comérselo. Y esta es la casilla clave para el blanco. El rey acá. Hace la alfombra roja al peón. Sí. Esa es la casilla clave a conquistar. Esta es la casilla crítica del peón de torre. Un rey acá controla todo. Y así el peón de torre puede coronar. Bien, vamos a ver entonces. El maestro dice: esto último es algo frecuente. Cuando el estudiante no le parece
muy comprensible el sacrificio de dama por B7. Dice que esto es algo frecuente en el caso de estos aficionados, aunque quizá cuando no se trata de la dama, pues para él esta pieza es objeto de una adoración casi sagrada. O sea, entregar la dama cuando no va a dar mate para el jugador muy, muy novato es casi un sacrilegio, eso está diciendo el maestro. ¿Ya? Entonces en el ejemplo ni siquiera se trata de un sacrificio, porque la verdad es que se recupera, claro, un sacrificio momentáneo, se recupera inmediatamente. Pero en esta clase de sacrificio y sobria, dice, conservación de material, radica la dificultad psicológica ante la cual sucumbe el principiante. O sea, al principiante le va a dar miedo sacrificar la dama cuando no consigue el mate. Bien, ahora vamos a ver unos casos bastante importantes de cuándo y cómo cambiar. Ya. Les estaba comentando qué estamos viendo. ¿Se acuerdan qué estamos viendo o no? Venderse caro. Sí, pero aparte de eso, antes de eso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo los motivos de cambio. ¿Se acuerdan? Sí. El primer motivo de cambio era, por ejemplo, conquistar una columna sin pérdida de tiempo. El segundo motivo de cambio era, por ejemplo, eliminar un defensor. El tercer motivo de cambio era evitar perder tiempo en la retirada. Por ejemplo, un ejemplo que acabamos de ver fue el vender la vida propia lo más cara posible. Ahí estamos. Y el cuarto motivo de cambio se refiere de cuándo y cómo cambiar. Y aquí hay el maestro nombra 4 casos. El primer caso, los condicionamientos de espacio impiden un amplio debate de esta cuestión, así es que solo señalaremos lo siguiente. Bueno, aquí el maestro va a esbozar 4 clasificaciones o 4 tipos de cuándo y cómo cambiar, pero probablemente hay más, ¿ya? Pero en este tiempo que estaba el maestro fue probablemente la primera aproximación a este caso, a este concepto que hoy en día se conoce como transformación de la posición, ¿ya? Aquí el maestro lo llamó cambio. Y él ya se daba cuenta que es algo que es mucho más profundo. Y Botvinnik y Boleslavsky lo desarrollaron mucho en la escuela rusa. Creo que hay libros de eso en ruso y yo no sé ruso, así que tampoco les puedo transcribir. Tampoco tengo las traducciones de esas cosas, así que... Y me parece mucho que, según me explicaba un maestro, nunca llegaron a Occidente esos libros. Pero bueno. Los condicionamientos de espacio, dice el maestro, entonces impiden un debate más amplio de esto. La primera consideración de cuándo y cómo cambiar se refiere a la simplificación. La simplificación es deseable si tenemos superioridad material. De esto se deduce, naturalmente, que el cambio puede emplearse como un arma para obligar al oponente a ceder fuertes posiciones. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en superioridad material y quieres cambiar piezas, tu oponente va a rehusarse a cambiar piezas. Y al momento en que rehúsa, tú vas a poder ir conquistando posiciones. ¿Sí? Ya. La segunda situación es, por ejemplo, cuando dos partes desean lo mismo, surge un conflicto. En ajedrez, este conflicto toma una forma de lucha de cambios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la posición. En esta posición. Aquí no hay reyes, así que es una posición simplemente esquemática, ¿ya? En esta posición tenemos
torre E1, ¿cierto? Alfil C2, caballo E4, peón F3, peón G2 y H2 por parte de las blancas. Y dice el maestro, hay otras piezas en posiciones aleatorias, pero no es necesario destacarlas. Por parte de las negras tenemos una torre en F8, un alfil en G6, un caballo en F6, peón en E5, G7, H7, etc. Y obviamente que habrán otras piezas más en la posición negra, ¿ya? Pero este es un esquema solamente. Aquí podemos darnos cuenta de que hay una casilla central en el sentido de que atrae toda la atención, y es la casilla E4. Las blancas la protegen y sobreprotegen con todos los medios a su alcance, y las negras buscan clarificar la situación en ese punto, en E4, puesto que la pieza blanca es una molestia para el segundo jugador, debido a su radio de acción. Así que en última instancia se producirá una carnicería en el punto E4. Entonces acá habla el maestro por primera vez, me parece en el libro, sobre el concepto de sobreprotección. Y tenemos un alfil, un peón y una torre protegiendo al caballo que está en E4. Esto es un ejemplo de sobreprotección. Y las negras por otro lado atacan a ese punto. Evidentemente el blanco va a ganar porque tiene 3 contra 2 y las negras no van a poder desalojar por completo, pero por lo menos van a matar al caballo, que es la pieza que más les molesta. Bueno, al caballo y al alfil también. Lo único es que la estructura negra tiene un peón aislado en el Claro, claro. Bien, ese es entonces el segundo motivo. ¿Cuál era el segundo motivo? Cuando dos partes desean lo mismo. En este caso la casilla 4. Claro. Entonces ahí surge el conflicto. Entonces, el primer motivo de cuándo cambiar es cuando, por ejemplo, Cuando hay ventaja material. cuando está la simplificación. Ese es un motivo. Simplificar. ¿Ya? Simplifico, llega a un final ventajoso y gano la partida. Eso justifica todos los cambios. ¿Cuándo más se justifican los cambios? Cuando quiero algo que mi oponente también quiere. Entonces cambio y gano ese punto, ese sitio estratégico. Tercer punto. Si estamos, por ejemplo, fuertes en una columna, un simple avance en esa columna bastará para provocar un cambio, pues nuestro oponente no puede permitir la invasión de su campo y como mal menor aceptará debilitar su posición mediante cambios. Ustedes saben que de aquí para acá se llama campo de las blancas y de aquí después esta línea para arriba se llama campo de las negras. ¿Sí? Entonces, si yo coloco una pieza blanca en D5, estoy invadiendo territorio de las negras. ¿Ya? Y supongamos que esta sea la columna en posición de las blancas. Abierta. ¿Sí? Supongamos que hay una columna abierta y está en posición de las blancas. Cualquier avance que hagan las blancas sobre esta columna implicará que las negras tengan que controlar ese avance o esa ocupación y las obligará a realizar un cambio con el consiguiente deterioro de su posición, porque la pieza que van a usar para cambiar algo que está acá probablemente estaba haciendo algo más importante. Entonces le vuelvo a leer el texto. Si estamos fuertes en una columna, un simple avance en esa columna bastará para provocar un cambio, pues nuestro oponente no puede permitir la invasión de su campo y como mal menor aceptará debilitar su posición mediante cambios. Y el cuarto ejemplo del por qué o cuándo, cuándo y cómo cambiar es, por ejemplo, cuando hay casillas o peones débiles. ¿Ya? Y estos tienen la tendencia a desaparecer mediante cambios. Algo así como un intercambio de prisioneros. Supongamos que tengo un peón doblado, yo ofrezco un cambio y ese peón doblado al recapturar deja de estar doblado. Como que se endereza el tipo. Sí.
Arreglar tu estructura, claro. Claro, se arregla tu Pasa, estructura. pasa mucho. Claro. Bien, entonces vamos a ver un final que ilustra un ejemplo de esta clase. Acá tenemos esta posición. ¿Qué podemos ver acá? A ver. ¿Qué le salta a la vista? A ver, Atilio, a ti primero. ¿Qué observas acá? Las dos bandas tienen peones pasados. Ya, eh, las negras tienen peones doblados en la columna B. Hay presión en la columna D. ya. A ver, Alan, ¿qué ves tú? Veo más o menos lo mismo. También estoy viendo que bueno, que la dama está en la diagonal del rey. Entonces, si moviera mi reina, también hay un avance con jaque. Ujú. Pues los peones de la columna B son bastante débiles. Estoy pensando en que si hay alguna manera de atacarlos, incluso, no sé, estoy pensando, pero lo veo, no tengo una idea clara, a ser sincero. Bueno, bueno, los dos vieron bien. Está súper bien lo que vieron. Excelente. Sobre todo eso de la diagonal de la blanca hacia el rey, de la dama hacia el rey. Eso siempre hay que verlo. Siempre, siempre hay que ver esas cositas. Aunque en la partida no fue factor eso, pero el verlo es importante. Am, Sí, aquí claro, les saco toca, la reina, me metes un E4 y te ganas el caballo, y te ganas la torre. claro, aquí en este caso le tocaba jugar a las negras y las negras jugaron torre A8. ¿Qué les parece esa jugada? Esa jugada está buscando que hagamos a 3 y tratar de arreglar su estructura. Ya. ¿Tú, Atilio, qué ves? Y creo que Pues veo, de hecho hasta la veo muy fuerte incluso. veo casi lo mismo que Alan. A3. ¿Eso está A3 bien? es mala, A3 es mala. A3 es mala porque está la dama en la diagonal, está la torre, está un peón. Lo que digo es que está muy fuerte esa jugada porque el peón de A2 no sé en verdad cómo defenderlo. Ah, entonces dijiste que A3 es mala. O sea, que es la amenaza del negro, digo, que es lo que estoy viendo. Tal vez, no sé, probablemente la mejor jugada sea otra ofensiva como torre E3 atacando más bien al peón de E5. Ya. Bien. Torre de 3 buena. Tu Atilio, lo mismo que Alan. Sí, Ya. Las blancas jugaron torre B3. Ya, efectivamente, el peón de A3, de A2. A ver, veamos por qué. ¿Qué pasa si A3? A ver. Se cae todo. B por Peón A3. por. Sí. B por A3. Y probablemente Y está doblemente atacado. torre por A3. ¿Y ahora qué jugamos? Y si torre por, dama por jaque. Torre por y dama por jaque. Y mantienes la iniciativa. Sí. Y aquí, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que Y harías tú, con Atilio? problemas. rey H2. Oye, muy bien. Excelente. Excelente rey H2. Porque cualquier otro habría rey H4 o haría rey G5 con ideas de ir para adelante. O dama F3 y es peor porque te la capturan y tiene un peón de más. Claro, pero rey H2 es excelente. O sea, no es excelente, sino que es buena. Es buena nomás. Sí, aunque igualmente se ve bueno el juego para las negras. Tienen peón de más pasadísimo, dama. Rey Tienen que dominar el H2, peón de 5. supongamos B5 entonces. A ver, ¿será buena? Esa se cayó el peón Ah, se cae se el peón cayó el de... peón de 5. Ya, entonces tienen que jugar algo así como dama de 6 primero. Sí, dama de 6 es buena porque además de eso detiene el avance de 5.
Es que, ¿qué pasa? Que en estos Tal vez un H1 para sacarme de la clavada, o sea, para sacarme de la línea, de la diagonal de la dama y sí, poder lo que tratar pasa, de empezar a dar la actividad a mi lo rey. que pasa es que aquí en estos finales casi siempre está el jaque perpetuo. Casi siempre. Sí, Entonces, claro. debe pasar que en algún momento por ahí está el jaque perpetuo. Está la combinación del avance del peón de D6. Seguramente las blancas detienen aquí uno de los dos. Y está el jaque perpetuo por ahí. Tiene que estar por ahí. Eso es lo que ve, seguramente lo que ve el módulo. Nosotros no tenemos la suficiente capacidad para ver todo lo que ve el bicho. Así es que no vamos a detenernos en eso. Pero seguramente por ahí hay algún jaque perpetuo y por eso es que da casi tabla. Porque ese menos 0,3 es prácticamente tabla. No es que tenga una ventaja el negro. Para que tenga una ventaja el negro tiene que ser sobre 1. Si no es simplemente una apreciación de la posición. Ya, veamos otro caso. Ah, no. Torre B3 jugó. Torre B3. Sí. Las negras capturaron, las blancas capturaron y intercambiaron prisioneros, dice el maestro. A ver cómo dice el maestro acá. Dice torre 8, torre B3, torre por A2 y torre por B4. Los peones débiles de A2 y B4 se han cambiado de forma recíproca, desapareciendo al tablero. Lo mismo sucede con los peones de D5 y de B7. Bueno, ahora las negras jugaron torre A5 atacando al peón de D5, pero el peón de B7 está en el aire, así que se captura y se captura. Entonces se intercambian nuevamente los prisioneros. Y ahora le toca al blanco. Y el blanco juega torre B8. ¿Qué les parece? Expone el rey, tiene mucho sentido. ¿Qué te parece esa jugada, Tirio? Bueno, a mí me habría costado verla. Está buenísima. Dama por B8, dama por D5, rey H8 y B3. Dice, la explotación de la columna B conduce a los cambios deseados. Bernstein ganó explotando brillantemente su peón B en el final. En todo caso, esta partida acá no está totalmente ganada. Se necesita mucha técnica para ganarla. Habría que buscar la partida y ver cómo ganó Bernstein. Pero por ahora estamos haciendo el capítulo demasiado largo, así que vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Estamos viendo el cuarto caso. El primer caso era la simplificación, ¿cierto? ¿Cuándo y cómo cambiar? La simplificación. El segundo caso de cuándo y cómo cambiar es cuando luchamos por un mismo objetivo, cuando ambas partes desean lo mismo. Entonces se realiza una carnicería y uno de los dos logra el objetivo y retiene el punto que estaba defendiendo o estaba atacando. Pero ahí se producen cambios masivos. Entonces, ¿cuándo y cómo cambiar? Cuando se quiere defender o atacar una posición para ganarla. Tercer caso, si estamos, por ejemplo, estamos fuertes en una columna, realizamos un avance, por ejemplo, en la columna, y eso bastará para que el oponente realice un cambio que no le favorece. Y por último, si hay casillas o peones débiles, entonces tendrán a desaparecer mediante cambios. Y esos son los ejemplos que estamos viendo. En este caso vamos a ver una partida de Rosselli versus Rubinstein. Le toca jugar al maestro Rubinstein. El maestro Rubinstein jugó torre por E3. De no ser así, las blancas doblarían torres y por otro lado las negras no disponen de una jugada sensible alternativa. Se jugó alfil por E3. Y acá
los vamos a extender un poco porque quiero que vean esta maniobra. Aquí hay una maniobra del negro y me parece mucho que cuando yo vi esta partida por primera vez, que la vi en este libro, me sorprendió mucho esta maniobra. Me sorprendió demasiado. ¿Ven alguna maniobra ustedes aquí? Caballo E6, caballo G7, caballo F5. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Tratar de poner un poco más de presión, por lo menos en el alfil ese que está en E3. Por lo menos lo veo lento. También podría tomar quizás la columna con torre 3 primero y tener un poco más de espacio. Ya. ¿Tú, Atilio? Mm, Pues. mm, no hay una maniobra muy clara. No es una maniobra muy clara. Sí. Ya. Efectivamente, Alan tiene razón. Está esta ruta con el fin de llegar a esta casilla. Y está esta otra ruta que es el mismo fin. Esta ruta me parece que es mucho más certera. La que dijo Alan, por acá. Sin embargo, Claro, el caballo más centrado, tiene más actividad. el maestro jugó esto. Seguramente se guarda la posibilidad de meter un caballo de 6 y caballo C4. Seguramente. Interesante. Pero jugó O esto. E4. O E4. Es que, mira, ¿qué pasa? Que todas esas casillas que son Casillas débiles porque no están atacados por un peón. claro, Además son de eso no tienen alfil de casillas blancas. correcto. Y el ejemplo es de Perdón, no entiendo. el ejemplo es sobre casillas débiles. Débiles. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que hay que captar. Entonces, todo este ejemplo, yo creo que se reduce a cómo se maniobran estas casillas. ¿Ya? Veamos. Sí. Torre 2. ¿Ya? Caballo G7. Alfil de 2. Conquistó la columna el blanco. No importa. Caballo F5. Y ahora el caballo está tocando por acá, está tocando por acá y está tocando por aquí. Si de repente hubiera un alfil acá y la torre se despista, tiene que salir el peón y el caballo captura el peón de G3. En algunas variantes. Bien. Torre E1. No sé qué fue lo que vio, pero jugó torre E1. Y acá el maestro juega C5. Mira qué interesante esa jugada. O sea, está atacando el punto de 4. Y el blanco. Ah, claro, porque está buscando la diagonal para el alfil y clavar el peón del peón con el rey, de manera de poder capturar con el caballo el peón de G3. Excelente. Muy bien, Alan. Excelente, lo viste clarito. Entonces el blanco evidentemente que no va a tomar acá. No le conviene, porque eso abriría la diagonal. Pero el tipo va y lo hace. D por C5, alfil por C5. Bueno, ahora resulta seguramente que se habrá dado cuenta de que está clavado y se sale con rey F1. Y aquí el maestro, el Rubinstein, es uno de los maestros de los finales. Realiza una jugada que castiga o que le saca el jugo al rey F1. A ver, le damos la oportunidad a Atilio. Atilio, ¿qué jugarías tú acá con negra? Me ocurre una maniobra que podría ser H4, tratando de dejar sin casillas al caballo y después hacer 4. Excelente jugada. ¿La viste tú, Alan? No. H4 es pero una jugada extraordinaria. Yo tampoco la vi por si acaso. Para tú, ¿cómo se dice? Para que no te sientas mal.
El Atirio la vio, yo no la vi. La siguiente jugada. Yo me vi por encima, pero no me gustó, que ni siquiera le vi frutos a la jugada. La siguiente jugada sí que la vi. Bueno, aquí el blanco capturó a Canoa. Y ahora juega las negras. Que peón G4. Correcto. G4. Durísima. Bien. Las blancas juegan caballo D4. Bloqueando al peón de D. Excelente jugada. ¿Cómo continuaría ahora? Aquí es donde están las famosas transformaciones, las jugadas forzadas, todo eso. Aquí, oye, aquí me parece interesante capturar de alfil por una sencilla razón, porque después de la captura de peón por alfil, capturo con caballo y estoy trancando la casilla de E2, que de momento es la única salida para el rey. Aunque bueno, si se viene un G3, no hace nada, pues. ¿Tú, Atilio? Yo capturaría de caballo porque al recapturar de alfil queda tocando B2 y H4. Ya. Interesante, ¿ah? Interesante. Sí. Bueno, ambas capturas son equivalentes, ¿ah? Pero el método de Ninsuit es alfil por D4. Ese es su método. Porque para él este alfil es más malo que este caballo. C por Yo D4. lo hago porque soy amante de los caballos. C por D4 y torre por H4. Y así ese peón jugamos. está bueno. Un poco fastidioso, pero lo tienes que defender con piezas. Entonces la casilla de 4 ahora constituye el centro de interés. Bien. Me gusta cómo el rey en D7 domina las casillas de la torre, que pues, no se puede meter por ninguna de las dos columnas abiertas porque está dominando ambos lados. Sí. Todo eso está impedido para la torre. Bien. Jugó alfil C3. ¿Qué jugaría ahora el negro? ¿Qué se le ocurre? G3. G3 con negra. A ver, sí. Bueno, no sirve porque expone la torre una amenaza con el peón. Si me captura el peón, me amenaza. Estaba pensando en atacar con la torre y el caballo, el peón de D4, pero no. No, G3 es súper buena. De hecho. Sí, bueno, si me captura. Oye, súper buena tu Si me intuición. captura, hay un jaque. Súper buena tu intuición. No es mala torre G3. Y es G3 y F por es caballo por. Y si rey toca, tenéis caballo 4 jaque. Tocando la alfil también. No es mala, ¿eh? Bueno, el maestro simplificó. O sea, amenazó con simplificar. Hizo torre H1, el rey tapa la columna y ahora toca los peones. Esta es la forma de jugar de jugar los finales del maestro Rubinstein. Es una forma diferente. No sé si logras darte cuenta que es diferente esa forma de jugar. Está bonito, porque de paso no me puedes hacer G3 porque te capturo caballo por G3 y el Claro. peón está acabado por la torre. Claro, está defendiendo tácticamente G3, justamente. Sí. Entonces, no se puede hacer G3, torre G1. Y mira, caballo H4. Qué buena la forma que tiene de jugar este maestro. Juega súper bien las finales. Bueno, ahora sí G3. ¿Y tú crees que va a ser caballo F3? No, caballo H5. O sea, caballo F5. Caballo F3 se podía, pero era más débil. Caballo F5 es mucho mejor. Y ahora el blanco está entrando en una especie de Zugzwang. Así que juega B3, por hacer algo. Rey E6.
alfil B2. ¿Para qué habrá hecho alfil B2? Fíjate. Tenemos caballo por G3, por lo tanto la torre tiene que estar acá. Tenemos caballo por D4, por lo tanto el alfil tiene que... Perdón. El alfil tiene que estar acá. Y tenemos torre por F2. Por lo tanto, el rey tiene que estar acá. ¿Notan esas tensiones? Sí. Entonces lo haces por una especie de subson, para perder tiempo, por decirlo de alguna manera. Correcto. Entonces, el blanco hace alfil B2 porque no tiene nada más que hacer. Y el negro quiere asegurarse. Se asegura a ver si es cierto que el blanco no quiere hacer nada más. Y el blanco le dice, sí, no tengo nada más que hacer. Bueno, y aquí el maestro mejora su caballo y juega caballo de 6. Ahora podemos entender esta jugada. ¿Qué pasa? Que esta era una casilla débil y al jugar B3 deja de ser una casilla débil. Pero todavía quedan estas dos. Rey E3, intentando mejorar al rey, pero caballo E4. Y alfil E1. Entonces, poco a poco el maestro va imponiendo su caballo contra el alfil. Sí. Bueno, pasaron, dice el maestro, tras algunas tentativas infructuosas de Rubinstein en la columna C, se llegó a la siguiente posición. Entonces, aquí juegan las negras. ¿Se le ocurrió una jugada con las negras? No creo que la adivinen. Sí, sí puedo jugar con las negras ahora. A lo mucho solamente se me ocurre tratar de meter mi caballo F3. ¿Con qué idea? No sé, pero es lo mucho que se me ocurre. ¿Tú, Atilio? Caballos G5, caballo F3, algo así. Pues se me había ocurrido torre C7, pero tampoco hace mucho. ¿Torre C7? H7 había visto. Ah, torre H7. Ya. Es que viene de acá. Hizo algo así y después se metió acá. Aquí hizo F4. ¿Qué estamos viendo acá? Esto lo hemos visto ya, Atilio. ¿Qué pasa cuando avanza un peón? Deja libre una casilla, ¿cierto? Sí. Para que lo ocupe. En este caso, el rey, claro. Eso lo vimos en la clase, creo, antepasada. El tema es que creo que no hay defensa efectiva para el peón de F4. Entonces, que capture, creo que no hay defensa efectiva. G por F4. Claro. Rey F5. Rey F5. Pero el maestro juega torre H7. Ahora se abrió la columna. Claro. Y si por ejemplo juega F3, tiene torre H3. Entonces viene alfil de 2 a defender ahora el peón que entregó el negro. Y nuevamente tenemos ahora una jugada interesantísima. A ver si la ves, Atilio. Bueno, y Alan también, obviamente, pero Atilio primero, a ver si la respondes.
Se me ocurre torre G3. Ya. ¿Y tú, Alan? Yo desde antes de esta jugada yo estaba pensando que si ponían el alfil ahí, capturar con el caballo al alfil. Excelente, muy bien. Es que si torre H3 tiene alfil E3. En cambio, transformamos la posición, eliminamos el alfil y quedamos en un final de torres. El alfil de 2 era un defensor. A esto se llama eliminar el defensor. ¿Ya? Entonces, y iba a ser el defensor natural de F2. Esto se iba a transformar en una especie de fortaleza. Entonces, por eso es que elimina al alfil de D2. Porque si dejaba que se metiera en E3, ya la partida iba a estar muy difícil. Entonces, antes de eso, mata al defensor y hace caballo por D2. Viene, obviamente, rey por D2. Y ahora sí que viene torre H3. Con toda la libertad del mundo. Qué manera de manejar los finales este maestro, ¿eh? Sí. Bueno, el blanco juega F3 y aquí jugó G por F3, o sea, cortando la comunicación de la torre con su peón de F4. Bueno, viene torre F2, rey F5 y rey E3. ¿Cómo seguirían ustedes? A ver. ¿Alguna idea? No importa que se equivoquen, da lo mismo. Lo único que se me ocurre es un rey a G4, porque si quiero activar mi torre, tengo que sacarla de la defensa del peón. Ya. ¿Y tú, Atilio? No veo algo mucho mejor que Rey G4. Bien. Y cuando tú no ves algo mejor, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar? Rey G4. Bien, el blanco jugó aquí extrañamente B4. ¿Será tan extraño? Porque podría haber hecho torre F1. No creo que sea tan extraño, porque si capturas, vas metiendo la torre por la columna A y son peones doblados, aislados, y ¿cómo los defiendes? Ah, ¿tú dices si captura acá? No, no puede capturar. No, la jugada que hicieron, o sea, B4, y si yo hago B por A4, por ejemplo, Ajá. me metes torre en la columna A y está como, bueno, que también la presión del peón pasado es fuerte, no se puede olvidar. Claro. Bueno, B por A4 es muy posible, pero el maestro jugó torre H1. Qué manera de jugar al final. Claro, le gana la última fila. La clave es que, si por ejemplo, bueno, a ver qué jugó el maestro, jugó F5. La clave es que si por ejemplo juega, tiene eso. Ah, pero tiene rey F2. Y el rey F2 tiene torre B1, por ejemplo. Ganando todo esto de acá. ¿Será tan así? ¿Y si F5? Torre B2. Oh, qué dura torre B2. Viene rey E3. Y chao pescado. Bien, pero eso no se jugó. Se jugó F5. Se jugó F5. Siguió torre E1. Rey D3. Y torre E4. Y aquí las blancas se rindieron.
súper, súper complejo al final, ¿ah? Súper complejo al final. Les recomiendo que lo revisen cuando ustedes vean el video en su tablero, porque hay un montón de variantes que hay que ver. Hay varias variantes De que hecho, todavía no entiendo Torre de 4. Torre 4, entre otras cosas, te está metiendo Torre F5 y capturando acá. Claro, ya entiendo. O te está metiendo después, eh, por ejemplo, B por A5. ¿Qué más está haciendo? Está haciendo Rey G3. Y cuando salga la torre de aquí, te va a meter F2 y Rey G2 y F1 y va a coronar. Por ejemplo. Verdaderamente un genio, Rubinstein, Sí. en los finales. Impresionante. Este es el segundo final que veo de Rubinstein y las dos veces quedó impactado. De verdad es espectacular el juego de este tipo. Es como que son milimétricos, una cosa así. Son espectaculares los tipos. Ya. Vamos a ver el último ejemplo. Ya. Las blancas. Esta es Niswich contra Drua. Dice, las blancas que habían conseguido la trivial ventaja de la dama por un caballo se aventuraron en este esquema con la siguiente jugada. ¿Qué creen ustedes que jugó Niswich acá? Rapidito. Les recuerdo que estamos viendo los casos cuando hay casillas o peones débiles. En cuándo y cómo cambiar. ¿Cuándo y cómo cambiar? Cuando hay peones o casillas débiles, por ejemplo. Y tenemos este diagrama. ¿Qué pueden adivinar aquí en este diagrama? ¿De qué estaremos hablando? Sí, no se me ocurre nada. Veo tan loco jugar con tanto material de menos. ¿Y tú, Atilio? Mm, se me ocurría un caballo B3. Ya, caballo B3. ¿Es una opción? Sí, sí. ¿También caballo 4 no se te ocurrió? Y ahí no se pierde. Ah, sí, se pierde por el alfil S6. Caballo B3 no se pierde. Bien. El maestro jugó D5. Esa era la única jugada que yo veía, pues, una ruptura. Crear espacio, pero no la comenté porque me pareció que no era suficiente. E por D5. Y ahora. Bueno, aquí de repente está caballo D4, ¿cierto? Ahora sí. Ahora sí podemos centralizar un caballo, pero esa no es. Tal vez C por D5, me captura de alfil y meto una torre en D1 o algo así. Ya, ¿y tú, Atilio, qué ves? Caballo de 4 para hacer el fil H5 y pegándole al peón de F7. Muy bien, muy bien. El maestro jugó más drástico. Jugó E6. Con la misma idea. Bueno, aquí las negras capturaron. Y ahora sí que está más claro la jugada. Ahora ya está clarita, o sea, está más que clara cuál es la idea, ¿cierto? Yo lo que veo es tal vez el caballo F a D4. ¿Tú, Atilio? Eh, a mí me parecía un caballo E5. Correcto. Caballo de 4 creo que también es posible, a ver. Sí, caballo de 4 también es posible. Pero caballo de 5 es mejor. Es mejor porque toca varios puntos de la posición enemiga. Y caballo de 4 igual toca puntos de la posición enemiga, pero estás todavía en campo blanco, debe ser por eso. En cambio aquí ya estás en campo negro.
Y también te tocan el caballo con el 5, estás en desventaja material y no logras mucho cuando está cambiando piezas, el caballo por alfil, por ejemplo. Claro. Las negras hicieron caballo por C4. ¿Y ahora qué jugamos? Bueno, aquí ya ves un jaque inmediatamente. Jaque, ¿cierto? Todo el rato, alfil H5, Ah, jaque. Y rey E7, de pronto nos encontramos con rey E7 única. No tiene más. Es única sí, rey E7. Cuando empezamos a encontrar jugadas únicas es porque andamos bien. Es una buena señal sí, esa. vamos por el camino correcto. Claro. ¿Y aquí qué jugamos con Ahí se ve blancas? interesante. Para ver, creo que tengo una jugada buena. O tal vez tengo la secuencia. Yo veo torre C7 la más forzada. Torre F7. ¿Y tú, Torre Atilio? F7 jaque, alfil C5. No, no, alfil C5 no. Ah, caballo por C4 jaque. Y puede haber una descubierta con la dama. Pero esto está como para jaque mate, esto no está como para recuperar material. ¿Qué ves tú, Atilio? Mm, Claro. En todo caso sería el alfil jaque. Alfil C5 jaque. Y si te cubres con caballo, ahora sí viene torre F7 mate. Si te cubres con la dama, recupera el material. Creo que es la única casilla. Alfil C5 jaque, oye. ¿Atilio? eh, yo creo que mm, se me ocurría caballo por C4 y torre de 1, pero puede sacrificar la dama. Ah. Oye, viste, es buena esa. Justamente, hay que considerar que el negro puede devolver material. Muy bien. Veamos la variante de Alan. Torre Estoy E7. viendo mal porque, porque no estoy viendo el alfil en A3. Torre 8 dijiste o no? Sí, torre F7 había dicho primero. Pero pasa que por lo menos también tienes, también tienes rey a D6, por ejemplo. Ah, rey de Bueno, que 6. se abren las columnas. Sí, aunque ahí metes caballo por C4, peón Claro. por y metes la torre y ganas la dama. Es que acá dices, por ejemplo, caballo por C4. Exacto, Pero claro. ahora D por C4. Pero, sí. ¿Y ahora cómo continúa? Estoy evaluando caballo por C4 jaque, aunque obviamente tienes la directa que es torre de 1 ganando la dama, pero tampoco es que tienes dama tú, así que el material está bastante justo. Caballo por C4 y ahora. No, por eso que estoy evaluándola, todavía no tengo claro. Este, rey aquí, sí. Mm, Torre de 1 y capturar la dama no parece suficiente. No. Hay una más fuerte.
No vio este mate el maestro, ¿ah? Maestro Ninsuich. Torre F7. No lo vio. Y Alan lo vio en un segundo. ¿Te ¿Qué acuerdas cuando parece? le vi también las dos jugadas de Morphy, no? Ah, En una partida ¿se acuerdas cuando vi las dos jugadas también de Morphy? Una que estaban jugando en cooperativo en contra. sí, sí, Contra sí, sí. dos jugadores. Sí, que también conseguí dos jugadas mejores. Que usted dice, no, qué buena jugada este. Y yo, coño, batería esta otra. Y era la de nuevo. Ya, mira, les voy a ayudar porque tenemos que terminar la clase. Jugó Sí, sí. Torre F4. Y aquí nos sirve, por ejemplo, E5 porque tiene mate. Y lo que haga, acá, ¿qué puedo hacer? A lo que hagas viene Torre de 1 mate. No, buena ayuda. Esas jugadas son difíciles. Esas jugadas que son jugadas tranquilas, pero que mantienen toda la amenaza. Claro. Una Pero, jugada como Torre F4 está dificilísima. claro. Pero el maestro jugó caballo por C6. Mala. 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 ¿Por qué mala? Porque acá el maestro juega acá, devuelve la pieza y creo que está ganando todavía. O sea, en tabla. Si por ejemplo, si caballo por D8, viene caballo por E3. Si, Torre F7 jaque. si torre F7 jaque, Y eh, captura el caballo, igual. rey por D8, Rey por caballo y torre por el 3. torre por E3 No, tienes pieza de más. y tiene pieza de más. También tiene bastantes peones el negro, ¿no? Entonces aquí sería, por ejemplo, rey F2, Torre por el 6. Ah, no, claro, la torre está clavada, no. rey F2 y tal vez incluso torre F8, ¿no? No, porque se saca la clavada. Tendría que ser alfil por E3 nomás. Claro. Pero el negro no la tiene perdida, o sea, tiene pieza de metos, pero tiene calidad y tiene bastantes peones, así Sí, hay que lucha todavía. hasta podría ganar. Hay Hasta lucha, podría hay ganar lucha, el hay negro. lucha. Pero jugó B por C6. Y ahora sí, torre F7, rey D6. Y ahora la que vimos todos. Caballo por C4, D por C4, torre D1. Rey E5. Y ahora juega las blancas. Blancas juega y A ver, gana. espera, dejémosle al Alan porque el Alan no ha respondido casi nada. Alan, juega las blancas. Perdón, Atilio. Sí. Se me cruzaron los cables. Alfil F4. Excelente, alfil F4. Ya, Alan. Rey E4. Alfil G5. G6. Alfil G6, ¿viste? Alfil G6. Buena. Bueno, el Sí, maestro. habían dos mates. Sí, el maestro dio mate en F3. Yo vi mate en F3. Pero alfil G6 no Yo se vi me mate pasa. en F3. ¿Sí? Yo vi mate en F3, sí, porque ¿qué pasa? Que lo asocié de una vez a un patrón que habíamos visto antes también, pero en este caso era un mate en la séptima fila donde estaban los dos alfiles. Creo que fue una partida de uno de estos maestros de clásicos, probablemente puede haber sido hasta el mismo Alequín, que Ya, donde metió los dos alfiles en séptima y dio mate. ya muchachos, se va a finalizar la llamada. Nos vemos en la Bueno, próxima Master, feliz clase. noche. Gracias. Oh. Chau, chau.